En De piel a piel con Miriam Raquel, hoy vamos a estar conversando sobre varicocele, varicocele en niños y adolescentes. ¿Sabías que el varicocele es una de esas condiciones comunes que pudieran afectar la salud testicular de los niños incluso desde los 5 años de edad? Que muchas veces, en muchas ocasiones, no da síntomas, que es lo que llamamos un varicocele subclínico, pero que es muy importante saberlo diagnosticar, acudir con el experto para que pueda valorar esa dilatación anormal de las venas de ese cordón espermático que drena los testículos. Esas venas de lo que nosotros denominamos plexo pampiniforme y que para muchos padres, una vez se ha hecho el diagnóstico, causa impresión, causa desasosiego y también en los chicos cuando son adolescentes, porque lo primero que sale cuando buscan en la internet, cuando hablan con el amigo, con el vecino, con la abuela, con el señor de la farmacia, es infertilidad masculina. Tengo en mi consulta varios niños, unos más pequeñitos de corta edad y otros ya adolescentes para adultos con el diagnóstico probable. Unos asintomáticos, otros que se quejan de un dolorcito, pero que no aparece nada en las imágenes, y otros que sí consultan porque sintieron como un bultito, como una cosa rara en el testículo izquierdo. Para hablar sobre este tema que angustia a muchos padres, hemos invitado de nuevo al doctor Alexis Riquel Navarrete. Nos ha acompañado en otras oportunidades y con él hemos hablado sobre fimosis, hemos hablado sobre dolor abdominal, también hemos hablado sobre labio y paladar hendido, que les vamos a dejar por aquí las miniaturas y que les recomiendo que ustedes vean. El doctor tiene un currículum súper amplio. Se los voy a dejar aquí abajo, pero en resumen les quiero decir que el doctor es cirujano pediatra, que es urólogo, que tiene especialización en cirugía plástica infantil, además de múltiples formaciones sobre administración en salud. Ha sido profesor de la universidad, ha sido fundador de servicios, también ha sido presidente de sociedades científicas como la de cirugía pediátrica en Venezuela y tiene formaciones, Venezuela por supuesto, Italia, Estados Unidos, y ahora se conecta desde aquí, desde Barcelona, España. Bienvenido, doctor Alexis Riquel. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Siempre un placer estar aquí con usted y ayudarle y ayudar a la gente en todos estos tópicos de pediatría, de cirugía infantil, de urología pediátrica, que la gente siempre quiere saber y entender sobre todas estas cosas, porque definitivamente es necesario que estén informados para que puedan buscar el especialista más idóneo y que los pueda ayudar con determinadas patologías. Y esta Y sobre el varicocele es una de ellas, pues. hay controversias, existen desafíos diagnósticos, hay distintas formas de manejar tanto en niños como en los chicos más grandes, en los adolescentes, y por eso queremos analizar los beneficios del tratamiento, los beneficios de la observación activa, es decir, no hacer nada, pero usted tiene que acudir a la consulta porque yo le tengo que seguir valorando, y también los perjuicios en el tratamiento quirúrgico y algunas complicaciones que pudieran presentarse. Doctor, cuéntenos. Sí, bueno, el varicocele, digamos, es una patología muy importante desde el punto de vista de fertilidad, porque revisando estadísticas, se dice que actualmente es la causa en varones del 70% de infertilidad masculina en el mundo. O sea que a nivel mundial, cuando buscamos infertilidad masculina, el varicocele representa casi el 70% de la causa de esa infertilidad. Ahora, por supuesto, es más frecuente en los adultos jóvenes, sobre todo adolescentes y adultos jóvenes, representa casi un 25 hasta un 40%, hablan las estadísticas. Es menos, mucho menos frecuente por debajo de los 10 años, lo que usted mencionaba. Sin embargo, hay un porcentaje, un 10% que se puede presentar debajo de esa edad. Y en el niño yo diría que es importantísimo tener presente que cuando evidenciamos un varicocele bilateral en niños menores de 10 años,
debemos inmediatamente descartar tumores en ese niño, porque hay tumores retroperitoneales, la fibrosis retroperitoneal, incluso la cirrosis hepática, la hipertensión portal e inclusive tumores renales que pueden ser como el primer síntoma, como causante de ese tumor, un varicocele bilateral, que es poco frecuente, pero que si se presenta, siempre estar atento en descartar algún tumor retroperitoneal. Ahora, definitivamente, el varicocele se va a presentar más frecuente del lado izquierdo, predomina del lado izquierdo y si quiere luego más o menos mencionamos por qué se presenta del lado izquierdo y por qué esa fisiopatología a nivel tanto de niños como de adolescentes y en los adultos jóvenes. Perfecto. Usted ha comenzado hablando sobre la infertilidad. Esa es la pregunta que con mayor frecuencia me hacen los adolescentes asustadísimos y los padres también. Es que leí en la internet que no voy a poder tener bebés. Entonces yo quisiera que aclaremos, porque lo que usted ha dicho es totalmente cierto, pero vamos a enfocar, porque quienes nos están escuchando seguramente escuchan infertilidad y se quedan con eso y no es así. Y ya se Claro, van a dar cuenta porque precisamente diagnosticar un varicocele no es sinónimo de hacer una cirugía, no, no, para nada. Y por si no es supuesto. sinónimo de hacer una cirugía, entonces usted tiene que estar tranquilo, pero como les decía al inicio, de la mano del urólogo, del cirujano que usted decida estar, porque son algunos estudios que van a complementar el examen físico los que nos van a ayudar a saber muchísimos parámetros, además de la sensación de dolor o esa sensación rara que a veces ustedes no saben describir, pero que la tienen allí y entonces los médicos no consiguen nada, que era cuando hablábamos de que pudiéramos no palpar nada al examen físico, sobre todo en los niños más pequeñitos. Y en algunos Claro. en que hacemos algunas pruebas, pues tienen a lo mejor una disminución en la cantidad de espermatozoides viables y en otros vamos a notar una detención del crecimiento del testículo del mismo lado que está afecto, que como dijo usted, generalmente es el lado izquierdo y ahora nos explica por qué tiende a ser más eso. Pero recuerden que existen muchos factores como la edad, el crecimiento y otros factores y características del desarrollo que pueden alterar o pueden predisponer a que los chicos tengan un varicocele. Lo que quede claro, porque yo le prometí a mis pacienticos y a mis adolescentes con varicocele que íbamos a hablar de esto porque su mayor preocupación era la fertilidad. Creen Sí, que ya van a ser infértiles y yo quiero claro, que no se queden con ese con ese concepto, concepto. con ese criterio, porque tanto la Sociedad Europea de Urología Pediátrica, tanto las asociaciones europeas de urología, las asociaciones o la Asociación Urológica americana, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y muchas de endocrinología que también entran en el paquete o en Sí, el claro, estudio claro. del varicocele, tienen sus pautas bien claras y concretas que ya el doctor nos va a explicar de cuándo el tratamiento del varicocele en el adolescente es la cirugía, de cuándo se debe actuar, para que ustedes no se queden, tengo varicocele y ya no voy a tener bebés. No, eso no es así. Hay que valorar volumen testicular, otras anomalías espermáticas y de eso les va a hablar el doctor. Me callo y ustedes explíquenos todo, doctor. Sí, no, yo decía que era alarmante por las estadísticas que anuncian, que causa el 70% de infertilidad en el mundo, en los adultos. Pero en el adolescente, como decíamos, las estadísticas favorecen porque por debajo de los 9 o 10 años apenas se ve un 1% y del 10 al 14% son en los adolescentes y adultos jóvenes. Y yo pienso que deberíamos comenzar, ya, todo el mundo sabe que un varicocele no es más que la presencia de un aumento de volumen a nivel escrotal y la tortuosidad de de las venas que se encuentran a nivel del cordón espermático. Por supuesto, muchas veces eso pasa desapercibido, como he mencionado. Ujú. Pasa desapercibido y en un examen, si no se le hace algún tipo de maniobra, puede ser que no lo veamos. Y solamente lo vamos a diagnosticar cuando viene el paciente sintiendo molestia, sensación de pesos, sensación de dolor, que puede ser variable de un niño a otro. Y que, por supuesto, casi siempre es del lado izquierdo.
Y le mencionaba que era más frecuente del lado izquierdo porque resulta que la vena espermática del lado izquierdo desemboca en ángulo recto, en un ángulo de 90 grados a nivel de la vena renal, mientras que la del lado derecho desemboca directamente en la vena cava. Entonces, al desembocar en un ángulo de 90 grados a nivel de la vena renal, crea como cierto grado de predisposición a congestión del lado izquierdo. Y por eso, del lado izquierdo, se, las estadísticas hacen que favorezca la formación de un varicocele del lado izquierdo. Sin embargo, hay otros factores, hay factores genéticos definitivamente y hereditarios. Hay padres que tienen hijos con varicocele y si hay un hermano de uno que tiene un varicocele, las posibilidades de que presente un varicocele son mucho mayor. O sea que no solamente es la parte anatómica, sino también la parte genética, hereditaria, que pueden influir en la formación de ese varicocele. Ustedes la importancia de pedir una segunda, una tercera, una cuarta opinión, porque Claro, esto claro, es medicina, no es fácil. El doctor que es cirujano pediatra es urólogo infantil y además es cirujano plástico infantil, o sea que es un tres en uno, pues me da la razón, por supuesto. Yo tengo pacientes, doctor, que vienen quejándose después de varios meses, yo diría que casi tengo alguno como 1 o 2 años, de la sensación ahí en el lado izquierdo, de la sensacioncita y lo llevan a la urgencia porque juegan, casi todos los niños aquí juegan fútbol, lo llevan a la urgencia y resulta que no aparece nada, que tú no tienes nada clínicamente, hacen la maniobra de Valsalva y tampoco aparece nada, pero simplemente le han hecho o el examen físico donde no aparece nada o una ecografía normal, no una ecografía Doppler. Y entonces, antes de nosotros hacer cualquier cosa, por supuesto que tenemos que valorar muy bien el ecodoppler y ojito, porque muchas veces no se ve todo. Y son los urólogos los que indican y determinan entonces esos volúmenes testiculares, también los endocrinólogos, para ver el tamaño máximo pues, de esos vasos, que son los que se están dilatando, y también para comparar el flujo que va en retroceso, el flujo retrógrado de esos vasos que están dilatados, y eso amerita estudio en manos del especialista. Es claro. decir, que si su niño se está quejando, que haya ya y que le molesta, y máxime si es un niño en esas edades que lo que quiere es estar en el campo de fútbol jugando con los otros amiguitos, hágale caso y vuelva, consulte, cambie de médico, vaya donde otro cirujano, haga las exploraciones pertinentes para dar con el diagnóstico o descartar otras patologías. ¿Cuáles serían esos estudios especializados, doctor, y por qué hacerlos? Es muy importante el examen físico, como decíamos, ¿no? Y el examen físico debe ser hecho no solamente con el paciente acostado, sino también con el paciente de pie y las maniobras de Valsalva que mencionamos. Ujú, Por supuesto, si hay alguna sospecha o queremos descartar porque el niño tiene dolor, tiene molestia, tiene peso en la zona, allí recurrimos al ecosonograma, pero lo que mencionaste es importante. No es un ecosonograma cualquiera ni cualquier ecosonografista. Tiene que ser una persona que esté preparada para realizar ese estudio ecosonográfico. Y recuérdense que el ecosonograma normalito tiene un margen de error. Entonces habría que hacer un ecosonograma Doppler a color y medir el reflujo de pie, acostado, con maniobra de Valsalva y ver si el reflujo aumenta o disminuye en esas ocasiones. Y es importante medir el tamaño testicular, porque definitivamente cuando hay un varicocele, el varicocele por ciertas lesiones que ocasiona, acuérdense que cuando hay congestión, hay hipoxia tisular, hay mal funcionamiento de las células de Leydig, de las células de Sertoli, se altera la producción de testosterona, hay una hipoxia a nivel del testículo y todo eso trae como consecuencia que el testículo se ponga, no se puede desintoxicar y va disminuyendo de tamaño, es decir, se atrofia. ujú. Inclusive atrofias de 2 milímetros ya se consideran que en relación al testículo contralateral ya se consideran que puede haber una atrofia importante. Entonces, son detallitos, detallitos que tiene que precisarlo una persona que El haga especialista. el ultrasonido, pero un ultrasonido Doppler a color enfocado hacia
hacia estudiar ese tipo de patología. Yo diría que además del examen físico, el ecosonograma convencional, el ecodoppler a color, incluso el gold estándar, por supuesto, sería la flebografía, pues hacer un estudio flebográfico, que ya no se utiliza porque es muy invasivo, etcétera, y igual que los estudios con radioisótopos. Pero Ujú. el estudio Doppler a color sí da una seguridad, digamos que un 95% de seguridad de diagnóstico hecho por una persona que esté entrenada en realizar ese estudio. Escuchen con atención, porque muchas veces allí cojo con pinzas asimetría testicular. Todos tenemos una mano más grande que la Ah, otra, un pie más grande que el más otro, bajito, más una mama más grande que la otra, y claro, claro. ustedes un testículo, unas bolitas más grandes que las otras. Sí, sí, sí. Entonces, no es que porque aquí tengo cuando le den la ecografía, porque entonces se van a Sí, leer los sí. padres, mira, pero es que este está distinto, este está más pequeño. No es así. Eso tiene unos parámetros, tiene unos porcentajes y son los médicos, urólogos, cirujanos pediatras, urólogos pediatras como el doctor Riquel, los que deben hacer esa evaluación y ese seguimiento para ver ese desarrollo o el porcentaje de asimetría, si es grave, si no, y también que uno de los parámetros que ayudan a medir y a tomar la decisión a ver si el paciente se sigue con una observación, un seguimiento cercano o termina en una cirugía. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque al final el tratamiento va a depender de esa asimetría, sobre todo para prevenir lo que el doctor les había dicho, que era la infertilidad o la falla en el desarrollo de ese testículo. No, y otra cosa importante, si llega a haber una duda con los estudios que se han realizado, otro estudio adicional, por supuesto, en un adolescente que tenga la duda, que mentalmente esté con la preocupación de la infertilidad, es realizar un estudio del semen y ver cómo está la cantidad de espermatozoides, si hay muchos espermatozoides que no se mueven Uf. o hay pocos espermatozoides, una oligospermia, una estatoespermia o una necroespermia, o sea que ya no existen. Entonces, eso sería como el otro complemento a la ecografía, al examen físico, para determinar si un paciente debe ser operado o no debe ser operado, o si debe preocuparse o no debe preocuparse. O sea que es otro estudio que nos va a adicionar, digamos, una guía para el manejo de esos pacientes. Ustedes pueden hacer una búsqueda que hoy en día, incluso hemos hecho unos vídeos que también dejo por aquí las miniaturas y hemos hablado sobre la historia médica pediátrica, la historia electrónica que va de la mano con la inteligencia artificial y hasta dónde llegamos, Correcto. porque cuando nosotros hacemos búsquedas científicas, bibliográficas, vemos cómo existe discordancia en las opiniones, en los grupos de trabajo y muchas veces los pacientes han sido intervenidos, pero no se les ha hecho el seguimiento para ver estos niños, adolescentes, cuando han llegado adultos, cómo se ha comportado el tema de la fertilidad. Y eso limita, por supuesto, el desarrollo de pautas de tratamiento. Por eso yo estoy súper feliz, emocionada que estemos en esta era de la inteligencia artificial porque nos permite sumar, si estamos conectados todos, concatenar todas estas evoluciones, todas las pruebas, todo el desarrollo o la evolución de la clínica del paciente, su comportamiento posterior o simplemente la historia natural que ha tenido un chico con varicocele y podemos intervenir y actuar muchísimo mejor con los pacientes que sean diagnosticados de novo. Importante que existe una clasificación también de los varicoceles, porque no todos van a ser quirúrgicos ni todos van a ocasionar una esterilidad y a veces pueden existir un varicocele pequeño o mediano que no va a requerir absolutamente ningún tipo de tratamiento, que es lo que mencionamos. Y Ujú. para eso existe la clasificación de Dubin, que los clasifica en tres grados. Por ejemplo, tenemos el grado uno en el cual no vemos o se ve muy pequeño el varicocele y se nos manifiesta única y exclusivamente cuando hacemos una maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva es poner al paciente a que inspire, luego expire
y haga como que sí está pujando y entonces ahí podemos ver si se manifiesta allí y entonces en ese momento deberíamos hacer el estudio con maniobra de Valsalva, hacer el estudio ecográfico y poder diagnosticar si es un varicocele o no. Pero el grado 2 que sería el de mediano tamaño y que probablemente hacemos el diagnóstico con el paciente de pie, ya vemos el varicocele. Esos dos, el uno y el 2 no, básicamente lo vamos a estar observando y si lo amerita por la preocupación del paciente, hacerle un estudio de esperma, si es necesario, si es ya un adolescente de 16, 18 años está preocupado, se le puede hacer el estudio y decidir la operación o no. Porque en realidad la cirugía la vamos a reservar para aquellos grados 3 que son aquellos varicoceles que son ya de mayor tamaño, que son visibles en reposo y que probablemente estén dando algún trastorno a nivel del estudio del semen. Y además pueden estar dando dolor, pueden estar dando molestia, pueden dar sensación de pesadez, ya es incómodo, y entonces probablemente con el grado 3 sería donde mayormente lo vamos a enfocar hacia el lado de la cirugía. Claro, y Porque sobre todo los varicoceles intratesticulares, que son muchísimo más difíciles de palpar o muchísimo, o que pasan, digamos, sí, desapercibidos. Trabajos pasan también hay desapercibidos. publicados en estudios que se han hecho con pacientes, sobre todo niños que practican deporte, que hacen un entrenamiento de cierta categoría y se han evaluado y no presentaban ningún tipo de clínica, asintomáticos totalmente, no se palpaba nada y sin embargo se observaron varicoceles intratesticulares. A veces con el uso de ciertos suspensorios, mallas elásticas en los gimnasios. Y como me decía en una oportunidad un psiquiatra amigo, me decía, mira, yo pienso que el mayor índice y el mayor uso de blue jeans muy apretado, eso condiciona algún factor de esterilidad. Y no dejaba de tener razón porque si el paciente tiene un varicocele grado 1 y con toda esta serie que serían como maniobras de Valsalva por el tipo de prenda, eso podría ayudar a que un grado 1 pase a un grado 2 y cree algún trastorno de esterilidad. Podría ser. Esa intervención suya está fantástica. Recién acabo de decirle yo a una madre, cuando van por alguna situación, que si les pica la vulva, que si tienen prurito anal, yo siempre examino. Entonces, pero se tiene que quitar la ropa, por supuesto que se tiene que quitar la ropa. Para poder Cuando ver. se bajan aquello es como una faja, es como una cincha. Es más, le quedan los pliegues de la piel, marcada la ropa con los pliegues y les digo, mire, no pueden utilizar. Es más, la moda hoy en día es una moda ancha, holgada, amplia, pero tú ves que incluso hasta los piececitos de los niños vienen amordazados con aquellos calcetines o medias que les Claro, aprietan y peor aquellos que utilizan calzado antes del año de edad. Dejar por aquí la miniatura de un vídeo que les realicé con mucho cariño, que yo sé que les va a encantar y les va a ayudar y van a salir de algunas dudas y de algunos conceptos equivocados que tenemos que van pasando de abuelita en abuelita, donde les decimos que la ropa debe ser holgada. No apriete, mantenga ese niño liberado y las niñas que utilizan esos jeans ajustados tienden a tener más vulvovaginitis. Muchas veces las madres consultan, doctora, ¿será que tengo que ir al neurólogo? Yo creo que la niña está convulsionando y es que ponen aquello tan apretado y claro. con unas costuras tan gruesas que se están masturbando constantemente. Oigan lo que les digo, masturbando porque esa cincha está ahí estimulando el clítoris y a veces tú ves a la niña montada en la silla del coche, sobre todo, que encima de eso tienen un cinturón que va Sí, en sí. aquella zona y aquello es impresionante. No se dan cuenta, pero es así. Y igual en el varón, la presión en el testículo y la compresión. Y vienen con Todo. el flujo, vienen con aquella secreción que ninguna secreción por la vía vaginal es normal. Bueno, por ningún orificio, porque el moco no debe salir, las lágrimas no deben Claro, salir, exacto. el del pene no debe gotear, en fin. Sí, 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 sí. Sí, no, definitivamente todas esas cosas influyen, porque acuérdense que existe una predisposición anatómica
a que ocurra una congestión en ese sistema venoso pampiniforme. Entonces, si ese complejo venoso pampiniforme, además de que tiene una posición anatómica que lo predispone a que pueda haber un reflujo anormal y lo ayudamos con ciertas trajes, ropa, entonces eso puede también influir un poco. Recuerden la clínica, el tamaño, el término de volumen testicular o El volumen tamaño testicular es importante porque siempre va a haber atrofia cuando hay un varicocele importante. y la concentración espermática, pero recuerden también que existen divergencias de opiniones entre los mismos urólogos pediatras. Y Entonces, cómo no, para su salud mental, para que usted esté más tranquilo, pida una segunda o una tercera opinión, edúquese. Es el propósito, el objetivo principal de este canal de piel a piel que les invito a suscribir y a recomendar. No existen hasta ahora, cuando uno compila los trabajos y hace esos estudios comparativos que evidencien actualmente o que se demuestre una superioridad en una técnica u otra, pero como les insistimos, la valoración, el seguimiento cercano con el especialista es lo que va a determinar que en algún momento decidamos alguna técnica quirúrgica o alguna técnica intervencionista, que también las hay, para actuar directamente sobre esas varices o varices que se encuentran en el testículo, que sería la varicocelectomía, se llama, ¿no, doctor? y lo que pasa es que, claro, por supuesto, cualquier procedimiento quirúrgico, si no se escoge el adecuado y dependiendo de la forma como se realice, La vía. también puede tener complicaciones. Y eso te lo dice el hecho de que no existe una sola técnica, no tenemos una sola técnica para resolver el problema, porque actualmente existen técnicas abiertas y técnicas cerradas, por así decirlo, porque actualmente con el auge de la laparoscopia diríamos sería el método, el mejor método para realizar una ligadura, porque podemos realizar laparoscópicamente dentro del abdomen, ir al retroperitoneo y ligar la vena espermática lo más alto que podamos, cerca de su desembocadura a nivel de la renal, pues lo más alto que se puede. Pero no todos los hospitales ni todos los centros tienen disponible un equipo de laparoscopia y un equipo de laparoscopistas expertos en poder realizar ese procedimiento. Que es Entonces, lo más microcirugía, doctor, que me encanta claro, que usted lo ya diga se porque cirugía laparoscópica a través de entrando al abdomen con instrumental especial y poder ir a ligar la vena espermática lo más alto posible. Eso y sería lo que ideal. y que en todo caso los estudios reportan que son los que se asocian con mayores tasas de embarazo espontáneo y menor recurrencia, porque recuerden que puede recurrir menor Claro, recurrencia eso. postoperatoria cuando se comparan con otras técnicas que se hayan utilizado. Claro, Porque porque existen las técnicas convencionales por vía inguinal o por vía subinguinal, por vía retroperitoneal, pero abierta. macroscópicas, que no es lo Sí, ideal. Ujú. una sería la laparoscópica, otra sería las retroperitoneales como la técnica de Palomo, que tiene una recurrencia casi del veintitanto por ciento, entre el 15 y el 26%. Y las abiertas, inguinales o subinguinales, cuando no se hacen por vía microscópica, también tienen una recurrencia que puede ir hasta del 15%. Y Y no dentro de todo, las complicaciones, además del hidrocele, doctor, ¿qué otra complicación? Porque esos hidroceles son terribles de tratar. y claro, Estamos porque sí, estamos hablando que el doctor tiene 40 y cuántos años de graduado. bueno, estoy cumpliendo este año 48, 48. 48. Y que Los yo primeros cumplí 48. 40. O sea, que estamos hablando de la medicina que se hacía en los grandes hospitales cuando nosotros estábamos en el acme de nuestras carreras, ¿no? Claro, Hoy en claro. día eso ha cambiado muchísimo y la robótica, la inteligencia artificial nos ha cambiado la vida, No, no, pero no, estamos todo. claros en que en todos los países no están disponibles ni la tecnología ni el personal idóneo y Ni todos los lamentablemente en centros. algunos países, como el que usted acaba de regresar, a veces ni luz tenemos. No, ni todos los centros, porque no todos los hospitales tienen un Cuentan. robot ni tienen un equipo de laparoscopia disponible para eso. Porque actualmente, además de las técnicas quirúrgicas, lo que está muy en boga para el tratamiento menos invasivo del varicocele es
por vía radiológica haciendo como una embolización de la vena, cateterizando la vena, haciendo una embolización y sería un procedimiento maravilloso, pero quienes no se dispone en todos los centros realizar este tipo de técnicas. Entonces, cuando se realiza por vía convencional, vamos a tener lo que mencionaba, la presencia de hidroceles, porque se ligan muchos vasos linfáticos que nos van a traer un edema posterior a la cirugía. Y vamos a tener a veces dolores crónicos a nivel del testículo, porque has ligado elementos nerviosos, vasculares. Puede haber mayor atrofia testicular con mayor problema que el que estábamos buscando la solución, además de las infecciones y además de la pérdida de sensibilidad escrotal en esa zona por las lesiones que se puedan ocasionar por la cirugía. Entonces puede haber el hidrocele, el dolor, la pérdida de sensibilidad, puede haber el trastorno, la atrofia testicular mayor, etcétera. O sea que no es una cirugía que está exenta de complicaciones. Entonces, cuando decidimos operar un paciente es porque en realidad lo amerite y veamos que vamos a tratar a tener un efecto positivo en la cirugía. Como dicen, primo, no serio, o sea, primero no hagamos daño, porque no vamos a resolver un problema para ocasionar otro peor. Otro problema, sí. Y estaba recordando un trabajo donde ellos hablaban de la incidencia del varicocele subclínico y lo estudiaron por termografía. O sea, ellos emplearon la termografía y la venografía para poder detectar esos varicoceles que no se detectaban por clínica, ni el paciente se quejaba, pero que eran bilaterales. Entonces interrogaban y decían, bueno, ¿será que ahora debemos considerar por esta alta incidencia, ojo, en ese estudio, el varicocele como una enfermedad bilateral? Pasa como con las hernias inguinales, doctor. Sí, sí, Antiguamente sí. se intervenía de un solo lado y no se exploraba la otra. Hoy en día es imprescindible explorar el lado contralateral. Sí, 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 exactamente. Por eso es que se dice que el gol estándar de las pruebas diagnósticas sería la flebografía. O sea, hacer una flebografía y ver si en verdad hay aumento de flujo, si está dilatado, si está distorsionado la vena en cuestión. Y inclusive se puede hacer de los dos lados, pero es un procedimiento invasivo y que no se lo vamos a hacer a todos. Eso se deja para aquellos casos recurrentes o aquellos casos de difícil diagnóstico en los cuales o que haya fracasado una cirugía, entonces lo dejamos para esos casos en particular. ¿Está contraindicado el deporte en estos chicos? Porque los que yo tengo en mi consulta, todos hacen deporte. Algunos incluso están federados y les han sacado de reposo 2, 3 meses. ¿Cuál sería la recomendación, doctor? No, yo pienso que si no, si el deporte no lo podemos contraindicar, ahora si el deporte hace que tenga mayor dolor, mayor molestia, pues habría que quitarlo por un tiempo hasta que desaparezcan las molestias. Pero lo importante es evaluarlo desde el punto de vista de ecodoppler a color y verificar y precisar que sea el varicocele y que no sea otra causa. Pues evitar el deporte, yo pienso que no debería, a menos que hacer el deporte le trae demasiado dolor, demasiada molestia. En resumen, el hecho de hacer entrenamiento deportivo no va a modificar o no va a No, hacer que aparezcan más no, varicoceles. no, 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 Es definitivamente. decir, los adolescentes o los niños pueden hacer su deporte, pueden practicar su deporte, Claro, siempre y cuando hayan sido diagnosticados y estén monitoreados regularmente para, por supuesto, detectar cualquier progresión. claro, y fíjate que el tratamiento quirúrgico, por así decirlo, lo vamos a limitar a aquellos grados 3. Los grados 1 y 2 lo vamos a estar observando, evaluando, y si es necesario, y si hay mucha preocupación por la parte de esterilidad que lo mencionamos, hacer un estudio espermático y salir de esa duda. Lo importante del seguimiento es ver el tamaño testicular, que no disminuya y que vaya mejorando las molestias pues, que ocasiona ese varicocele grado 1 o grado 2. Para mis queridos pacientes, recuerden, varicocele es una condición que se presenta con cierta frecuencia, que puede afectar, como ya lo dijimos, la función testicular, la fertilidad futura, pero va a depender de la clínica y entiendan que ustedes son individuos. Tienen que ser evaluados individualmente y manejados de forma individual
sobre la base de lo que el especialista como el doctor Alexis Riquel encuentre de acuerdo al examen físico y a los estudios que les realicen. Muchísimas gracias por acompañarnos, por permitir aclarar sus dudas. Pueden dejar sus preguntas, pueden hacer comentarios, lo que ustedes quieran aquí en la descripción. Y les recuerdo que también pueden realizar sus consultas. Les dejo por aquí los datos del doctor Alexis Riquel, cirujano pediatra, urólogo pediatra y cirujano plástico infantil, para consultas telemáticas o esas segundas opiniones online que pueden hacernos en nuestras respectivas áreas. También tienen información sobre nuestras especialidades en Instagram, que se los he dejado por aquí abajo. Un abrazo para todos, mil bendiciones. Recuerden reenviar y apoyarnos con sus likes. Un abrazo y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta Adiós, doctor. hasta luego, muchas gracias.